La encontró temblando en la oscuridad, devorando patatas fritas frías de la basura porque no le habían pagado ni un centavo en 3 semanas. Estaba hambrienta porque se había negado a acostarse con el gerente. Pero ella no sabía que el hombre que la observaba no era solo un cliente, sino el propietario, y que estaba a punto de cerrar las puertas para asegurarse de que nadie se marchara hasta que le pagaran. Si esta historia te ha enganchado, no olvides pulsar el botón de suscribirse para no perderte lo que viene a continuación. Mañana publicaré otra historia inolvidable para mañana. Y ya que estás aquí, entra en los comentarios y dime desde dónde nos ves. Me encanta ver a nuestra comunidad de todo el mundo. Muy bien, volvamos al tema. El traje negro parecía una armadura contra el pecho de Joaquin. Hace 2 horas, había cerrado un trato en un ático con vistas a la ciudad como un tablero de ajedrez. Ahora estaba de pie en la cocina trasera del Blue Moon Diner, sucursal 12, el punto de lavado más tranquilo y rentable de su red de 43 fachadas legítimas. ¿Legítimos? La palabra le sabía amarga. Cierra cuando termines, jefe, murmuró Rico, uno de sus lugartenientes, mientras se dirigía hacia la salida trasera. El último miembro del personal de cocina había fichado la salida 20 minutos antes, dejando solo el zumbido de los frigoríficos industriales y el tic-tac del metal enfriándose. Joaquín asintió con la cabeza, observando cómo se cerraba la puerta. Nadie aquí conocía a Joaquinto como algo más que el inversor, el socio silencioso que aparecía una vez al mes para revisar los libros. Sus tatuajes permanecían ocultos bajo cuellos de sastrería. Su reputación permanecía enterrada bajo sociedades ficticias y formularios de impuestos. Su padre le había enseñado una regla: nunca dejes que te vean venir. Hasta ahora, el restaurante había sido perfecto. Libros limpios, flujo de caja estable, sin llamar la atención de nadie importante. Pero esta noche, algo parecía estar mal. Los números llevaban semanas sin cuadrar. No lo suficiente como para dar la voz de alarma, pero sí lo suficiente como para que le picara en el fondo de la mente como una astilla. Discrepancias en las nóminas, merma en el inventario, el tipo de sangrado lento que significaba que alguien estaba robando o mintiendo, o ambas cosas. Eran las 11:52 p.m. cuando terminamos su recorrido por la zona del comedor delantero. Las sillas estaban apiladas. La caja registradora estaba cerrada. Todo parecía normal. Estaba buscando sus llaves cuando lo oyó, un suave tintineo metálico y luego otro procedente de la cocina. Joaquín se quedó paralizado, agudizando sus instintos. Todos se habían ido. Los había visto marcharse. Se movió silenciosamente por el suelo de baldosas. Sus zapatos de cuero no hacían ruido. La cocina estaba a oscuras, excepto por la luz de seguridad situada encima de la mesa de preparación, que lo envolvía todo en una fría sombra industrial. Ahora podía oír algo, un movimiento silencioso y apresurado, el susurro del papel, el roce de un tenedor contra el metal. Se arrastró hacia adelante, pasando por la zona de lavado de platos y la cámara frigorífica, hasta llegar a la esquina cercana a las estanterías de almacenamiento. Lo que vio le dejó sin aliento. Una joven estaba sentada encorvada en la encimera de acero inoxidable, con la espalda rígida por la tensión, los hombros curvados hacia adentro como si intentara hacerse más pequeña. Con su uniforme de camarera, un vestido verde azulado descolorido con cuello blanco y una etiqueta con el nombre Lolita, manchado de salpicaduras de grasa y anillos de café. Su cabello, castaño claro y recogido en un moño desordenado, tenía mechones sueltos alrededor de la cara. En sus manos, sostenía un recipiente de espuma de poliestireno, media hamburguesa, fría, probablemente de la basura. Comía rápido, demasiado rápido, sin saborearla, sin siquiera probarla, solo tratando de tragársela antes de que el miedo la alcanzara. Joaquín se quedó completamente quieto, observando. Había construido un imperio basándose en leer a las personas, en saber cuándo alguien mentía, cuándo tenía miedo, cuándo estaba a punto de quebrarse. Y esta mujer, esta chica, en realidad, no podía tener más de 23 o 24 años. Era las tres cosas. Terminó la hamburguesa
y dobló cuidadosamente el recipiente de poliestireno, con las manos ligeramente temblorosas, mientras lo colocaba en una bolsa de plástico que tenía a su lado. Luego cogió otro recipiente con patatas fritas frías y blandas y empezó a comerlas una a una, todas y cada una. Joaquín apretó la mandíbula. La reconoció. Lolita, la chica callada que hacía turnos de 12 horas sin quejarse, la que siempre se ofrecía voluntaria para las peores mesas. Los camioneros que pedían café y se quedaban sentados durante horas. Los adolescentes que compartían una comida entre 4 y no dejaban propina. La que le había traído café 3 veces esa semana sin mirarle a los ojos. Él pensaba que era tímida. Ahora se daba cuenta de que era invisible. Por elección o por necesidad, aún no podía decirlo. Se levantó lentamente, moviéndose con el silencio practicado de alguien que había aprendido a no llamar la atención. Cogió la bolsa de la compra. Había más recipientes dentro, sobras, restos, cosas destinadas a la basura. Reconocimos la desesperación cuando la vimos. Había crecido con ella, había salido de ella con sangre en las manos y cadáveres a su paso. Esto no era un robo, era supervivencia. Lolita estaba a punto de girarse hacia la salida cuando Joaquín salió a la luz, con sus zapatos haciendo clic contra las baldosas. El sonido resonó como un disparo en la cocina vacía. Ella se dio la vuelta, la bolsa de la compra se le resbaló de las manos y cayó al suelo con un ruido sordo. Sus ojos se abrieron de par en par, de un verde pálido, enrojecidos por el cansancio, y su boca se abrió en un grito ahogado. Durante un momento, ninguno de los dos se movió. Joaquín la estudió, la miró de verdad, los huecos bajo sus pómulos, la forma en que su uniforme le quedaba holgado, como si hubiera perdido peso recientemente. El pequeño corte en el nudillo, probablemente causado por un deslizamiento del cuchillo durante la preparación. El miedo en sus ojos. Cuando te paguen, dijo en voz baja, su voz rompiendo el silencio como una cuchilla. ¿Piensas pagarlo? Lolita casi se atraganta. Se llevó las manos a la boca y trastabilló hacia atrás hasta que su cadera chocó contra la encimera. Se le fue todo el color de la cara. Lo pagaré, balbuceó con la voz quebrada. Lo juro, cuando cobre mi sueldo. Él ladeó la cabeza, con una expresión indescifrable. No estaba enfadado. Todavía no. Solo observando, esperando. Cuando te paguen, repitió. Esta vez más suave. Algo en su tono la hizo paralizarse. Sus ojos se posaron en el suelo. Sus hombros se tensaron. Parecía que quería correr, pero sabía que no podía. Yo, tragó saliva. No lo he hecho. Las palabras se le atascaron en la garganta. Joaquín dio un paso más, metiendo las manos en los bolsillos, desenfadado, controlado, pero sin apartar la mirada de su rostro. ¿No has qué? Lolita contuvo el aliento, entretejió los dedos, con los nudillos blancos. No me han pagado, susurró. En 3 semanas, silencio. El frigorífico zumbaba. La luz fluorescente zumbaba sobre sus cabezas. En algún lugar lejano sonó la alarma de un coche. Joaquín no se movió, ni pestañeó, pero por dentro algo cambió. 3 semanas, dijo lentamente. Ella asintió, con lágrimas en los ojos. ¿Y sigues trabajando? Otro asentimiento. ¿Por qué? La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos. Los labios de Lolita temblaron. Porque necesito el trabajo. Porque no puedo permitirme perderlo. ¿Por qué? Su voz se quebró. Porque nadie más me contratará. Ja, pero apretó la mandíbula de forma casi imperceptible. Conocía esa sensación, ese peso opresivo y asfixiante de no tener opciones, ni salida, ni nadie a quien recurrir. Había matado a hombres por menos. ¿Quién te ha dicho que no te pagarían? Preguntó. Lolita dudó, con el miedo reflejado en su rostro. El gerente, susurró. Y así, Joaquín supo exactamente lo que estaba pasando. Joaquín no se movió, no habló, solo se quedó allí de pie, bajo la tenue luz de la cocina, con su presencia llenando el espacio como humo espeso, sofocante, imposible de ignorar. Las manos de Lolita seguían entrelazadas, con los nudillos blancos como la cal.
Parecía que quería desaparecer en la pared detrás de ella. «El gerente», repitió Walken, con una voz peligrosamente tranquila. «Dime su nombre». «El señor Patterson», susurró ella. «Él dijo que había complicaciones con la nómina y que me pagaría todo una vez que se solucionara». Walken entrecerró los ojos. «Hace 3 semanas». Ella asintió. «Y tú le creíste». No era una pregunta, era una acusación envuelta en seda. Lolita se estremeció. No tenía otra opción. Dijo que si me quejaba, si creaba problemas, él. Se detuvo, tragando saliva. ¿El qué? Despedirme. Su voz era apenas audible ahora, y asegurarse de que no me contrataran en ningún otro sitio de la ciudad. Joaquín sintió algo frío instalarse en su pecho. El tipo de frío que precede a la violencia, a las consecuencias. Él mismo había revisado los informes de nóminas la semana anterior. Todos los empleados figuraban como pagados. Todos los cheques habían sido cobrados. Los números cuadraban, lo que significaba que Patterson se había estado quedando con su salario o se lo había retenido para presionarla. En cualquier caso, era un robo. Y en el mundo de Joaquín, el robo solo tenía un castigo. «¿Cuánto te debe?», preguntó Walken. Los ojos de Lolita se abrieron ligeramente, sorprendida por la pregunta. «No lo sé exactamente. Quizás 2,000, quizás más. $2,000. 3 semanas de trabajo, turnos dobles, clientes terribles. Todo para nada». Joaquín apretó la mandíbula. «¿Y has estado comiendo sobras para sobrevivir?». No era una pregunta, pero ella respondió de todos modos. «Sí». La palabra quedó suspendida en el aire como una confesión. Estudiamos su rostro, la miramos de verdad. El agotamiento grabado en sus rasgos, la forma en que sus ojos tenían esa mirada vidriosa y distante de alguien que había dejado de esperar que las cosas mejoraran. Le recordaba a su madre. El recuerdo llegó sin que él lo pidiera. Su madre en la mesa de la cocina, contando monedas con manos temblorosas, tratando de averiguar cómo estirar $10 para 3 comidas. La forma en que le sonreía a él y a su hermana, fingiendo que todo estaba bien, incluso cuando su estómago rugía. Murió sin un centavo, murió cansada, murió creyendo que al mundo no le importaban las personas como ella. Y tenía razón, hasta que Walken hizo que les importaran. «Siéntate», dijo, señalando con la cabeza hacia la encimera. Lolita dudó, con una expresión de confusión en el rostro. «No voy a hacerte daño», añadió Walken, con un tono más suave, pero no menos autoritario. «Siéntate despacio, con cuidado». Ella se sentó en el taburete, cruzó las manos en el regazo y mantuvo la mirada fija en la encimera. Nos movimos al otro lado, apoyándonos contra el acero inoxidable. La distancia entre ellos parecía deliberada, segura, no amenazante. «¿Cuándo empezó esto?», preguntó. Lolita se mordió el labio. «Hace 3 semanas, después de que yo...». Se detuvo. «¿Después de que tú qué?». Silencio. Walken esperó. Era bueno esperando, paciente, depredador. Finalmente ella habló. «Después de que yo dijera que no». Las palabras fueron tan silenciosas que casi no las oyó, pero no fue así. Sus manos descansaban sobre la encimera, cerradas en puños. «Te hizo una proposición». Ella asintió, con lágrimas resbalando ahora por sus mejillas. Se las secó rápidamente, como si le avergonzaran. Empezó poco a poco, susurró, con elogios, comentarios sobre cómo me quedaba el uniforme, que debía sonreír más. Luego empezó. Su voz se quebró. Empezó a tocarme el hombro. Mi instinto me decía que solo estaba siendo amable. La visión de Joaquín se volvió roja por los bordes. Y cuando le dijiste que parara, se rió. Dijo que estaba exagerando, que debería estar agradecida de que alguien me prestara atención. Respiró temblorosamente. Entonces, una noche, me acorraló en el almacén y me dijo que podía hacerme la vida más fácil, que podía ayudarme a conseguir mejores turnos y más propinas si me acostaba con él. Ella asintió con la cabeza, con nuevas lágrimas cayéndole por las mejillas. Le dije que no. Le dije que no me interesaba y él sonrió. Solo sonrió y dijo, «Está bien,
pero no esperes ningún favor de mi parte. Los nudillos de Jaén estaban ahora blancos. Su respiración era controlada, mesurada, pero por dentro estaba calculando, planeando. Al día siguiente, mi sueldo no llegó. Lolita continuó. Cuando le pregunté al respecto, dijo que había un problema con mi tarjeta de control horario y que tendría que esperar. Luego, la semana siguiente, lo mismo. Y la semana siguiente, y tú no lo denunciaste. Entonces lo miró, con los ojos rojos y desesperados. ¿A quién? Él es el gerente. Él hace los horarios. Él se encarga de las nóminas. E incluso si acudiera a sus superiores, ¿quién me creería? Solo soy una camarera. Diría que miento, que intento meterlo en problemas, porque soy una vaga o porque tú lo rechazaste. Joaquín terminó. Ella asintió, derrumbándose por completo. Se cubrió el rostro con las manos y sus hombros temblaban con sollozos silenciosos. Joaquín se quedó allí, observándola desmoronarse, y sintió algo que no había sentido en años. Rabia. No del tipo ardiente y explosivo, del tipo frío y calculado, el que termina con cadáveres y silencio. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un pañuelo, blanco, planchado, caro. Lo dejó en la barra junto a ella. Lolita lo miró como si fuera una trampa. «Tómalo», dijo él con suavidad. Ella lo hizo lentamente y se lo llevó a la cara. «¿Te ha tocado?», preguntó Waken con voz mortalmente silenciosa. Ella negó con la cabeza. «Solo mi hombro, mi espalda. Nada, nada más». Sin embargo, la palabra flotaba entre ellos como una promesa de violencia. Lolita lo miró con los ojos muy abiertos. «¿Quién eres?». Joaquín sonrió, pero no había calidez en ella. «Alguien que se va a asegurar de que te paguen». Antes de que ella pudiera responder, se oyeron pasos en el pasillo, pesados y seguros. La puerta de la cocina se abrió y Patterson entró. Era alto, de hombros anchos, con el pelo canoso y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Llevaba un polo con el logotipo del restaurante y unos pantalones khaki demasiado ajustados. Su sonrisa se desvaneció en cuanto vio a Lolita. «¿Qué demonios haces todavía aquí?», ladró. Entonces vio a Joaquín y su expresión cambió. Confusión, luego enfado. «¿Puedo ayudarte?», preguntó Patterson con tono seco. Joaquín se enderezó y se metió las manos en los bolsillos. «En realidad», dijo con calma, «creo que puedes». Patterson entrecerró los ojos mientras miraba a Joaquín y Lolita. Apretó la mandíbula y volvió a esbozar esa sonrisa falsa que usan los vendedores cuando están a punto de mentir. «No sabía que tuviéramos visitas fuera del horario de atención», dijo con voz empapada de falsa cortesía. «El restaurante está cerrado. Tendrán que volver mañana». Waken no se movió, ni pestañeó. «No soy un visitante». La sonrisa de Patterson se desvaneció. «Disculpe», dije, «no soy un visitante». La voz de Joaquín era tranquila, mesurada, pero tenía peso, autoridad. El tipo de autoridad que ponía nerviosos a hombres como Patterson sin saber por qué. Patterson cambió el peso de un pie a otro, cruzando los brazos sobre el pecho. El gesto pretendía parecer autoritario, pero Joaquín lo vio como era, a la defensiva. «Bueno, en cualquier caso, estamos cerrados». «¿Y esta?», señaló con el dedo a Lolita, que se estremeció. «Ni siquiera debería estar aquí». «Lolita, ¿qué te he dicho sobre quedarte después de tu turno?». La voz de Lolita era apenas un susurro. Solo estaba nada. La voz de Patterson se elevó, rebotando en las superficies de acero inoxidable. «¿Crees que no me doy cuenta de que falta inventario? ¿Crees que soy estúpido?». Walken observó cómo Lolita se encogía, con los hombros curvados hacia adentro, y el miedo en sus ojos era visceral, real. Le repugnaba. «¿Qué inventario?», preguntó Waken en voz baja. Patterson se giró hacia él, con una expresión de irritación en el rostro. «Lo siento. ¿Quién eres exactamente? Porque no eres del personal y no estás autorizado a estar aquí atrás». «Responde a la pregunta», dijo Waken, bajando el tono varios grados. Algo en su voz hizo que Patterson se detuviera y lo reconsiderara. Sus ojos recorrieron el traje de Joaquín, caro, a medida,
del tipo que costaba más de lo que Patterson ganaba en un mes. El reloj en su muñeca, la confianza en su postura. La expresión de Patterson cambió. El cálculo sustituyó a la irritación. Mira, no sé quién eres, pero esto es un asunto interno. El robo por parte de los empleados es grave y lo estoy manejando de acuerdo con la política de la empresa. Robo de empleados, repetimos lentamente. ¿Es así como llamas a esto? Así es exactamente como lo llamo. Patterson señaló la bolsa de la compra en el suelo, cuyo contenido era parcialmente visible. Lleva semanas robando comida. He estado documentándolo todo esta noche. Por fin la he pillado infraganti. Lolita se puso pálida. Eso no es... No lo estaba haciendo. Cállate. Patterson espetó. Ya tienes suficientes problemas. Las palabras la golpearon como una bofetada. Se quedó en silencio, con lágrimas corriendo por su rostro. Watkins sintió que su control se desvanecía. El cuidadoso autocontrol que había cultivado durante años se estaba resquebrajando. Documentándolo todo, dijo con voz mortalmente suave. Interesante. Estos documentos incluyen el hecho de que no le has pagado en 3 semanas. Los ojos de Patterson se abrieron como platos. Solo por un segundo, luego la máscara volvió a colocarse en su sitio. No sé qué te ha dicho, pero los asuntos relacionados con las nóminas son confidenciales. Si tiene alguna preocupación, puede presentar una queja a través de los canales adecuados. Los canales adecuados, repitió Hacking. Y esos canales pasan por ti. Yo soy el gerente. Así es como funciona el sistema. Qué conveniente. El rostro de Patterson se tensó. Mira, no tengo tiempo para esto. Lolita, estás suspendida en espera de una investigación completa. Deja tu uniforme y tu etiqueta con tu nombre en el mostrador. Tendrás noticias nuestras en un plazo de 5 días hábiles. Lolita se quedó paralizada, con las manos temblorosas. ¿Y tú? Patterson se volvió hacia Joaquín. Tengo que irme antes de que llame a la policía por allanamiento. Joaquín sonrió. Era el tipo de sonrisa que hacía huir a los hombres inteligentes. Patterson no era inteligente. ¿La policía? Dijo Joaquín pensativo. Es una idea excelente. Definitivamente deberíamos involucrarlos. Estoy seguro de que estarían muy interesados en sus prácticas salariales. Quizás también la Junta Laboral y el Departamento de Salud. Mientras hablaban, el rostro de Patterson pasó de rojo a morado. ¿Me te está amenazando? Estoy sugiriendo transparencia. Esto es acoso. Podría demandarte ¿por qué? Waken dio un paso adelante. Solo uno. Pero la distancia entre ellos parecía haberse reducido a kilómetros. Por preguntar por qué retienes el salario de una empleada. Por cuestionar por qué una camarera come basura porque su gerente decidió que no se merece que le paguen. Rompió el equipo. Patterson gritó, perdiendo finalmente la compostura. Es torpe y descuidada, y ese accidente en la cocina le costó a este local cientos de dólares en reparaciones. Le retengo el sueldo para cubrir los daños. Es completamente legal. ¿Legal? Dijo Waken en voz baja. Muéstreme el papelero. Patterson parpadeó. ¿Qué? Muéstreme la documentación, el informe del incidente, las facturas de la reparación, el acuerdo que firmó reconociendo la deuda. Silencio. Patterson abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Está en la oficina. No se lo voy a dar a un desconocido. Entonces vamos a buscarlo juntos. Los ojos de Patterson se dirigieron hacia la puerta, hacia la salida. No tengo por qué darte explicaciones. Ni siquiera sé quién demonios eres. La sonrisa de Hacking se amplió. No, no tienes por qué. La temperatura de la cocina pareció bajar. Lolita miró a ambos, con una mezcla de confusión y miedo en el rostro. No entendía lo que estaba pasando, pero podía sentir el cambio, el peligro. Patterson también lo sentía. Su bravuconería se desmoronaba, sustituida por algo más frío. Cansancio. Voy a llamar a la policía, dijo, sacando su teléfono. Adelante. El dedo de Patterson se cernió sobre la pantalla. Lo digo en serio. Yo también. Se miraron fijamente, una silenciosa batalla de voluntades. Finalmente, Patterson bajó el teléfono. Está bien,
¿Quieres ver la documentación? Ven conmigo a la oficina. Pero ella señaló a Lolita con el dedo. Se queda aquí y si falta algo cuando vuelva, presentaré cargos. Ella viene con nosotros. Joaquín dijo que de ninguna manera. Entonces no iremos. Patterson apretó la mandíbula. Estaba amatrapado y lo sabía, pero no podía entender cómo ni por qué. Está bien, escupió, pero esta es tu última advertencia. No sé quién te crees que eres, pero en este restaurante yo estoy al mando. Y cuando demuestre que ella me debe dinero, los dos os iréis esposados. La expresión de Joaquín no cambió, pero por dentro ya estaba calculando cuánto tiempo le llevaría enterrar a Patterson en algún lugar donde nadie lo encontrara jamás. Guíanos, dijo Gwen en voz baja. Patterson se volvió hacia la oficina, con los hombros rectos, recuperando la confianza ahora que creía tener el control. No tenía ni idea de que ya estaba muerto. La oficina era pequeña y olía a café viejo y papeles apilados. Patterson se colocó detrás del escritorio con la confianza de un hombre que pensaba que todavía tenía la ventaja. Abrió un cajón del archivador con más fuerza de la necesaria. Esto va a llevar un minuto, murmuró, hojeando las carpetas. No todos tenemos tiempo para jugar a los detectives en mitad de la noche. Waken estaba de pie cerca de la puerta, de espaldas a la pared, con la mirada fija en cada movimiento. Lolita se cernía a su lado, con los brazos cruzados como si intentara mantener el cuerpo unido. Mientras buscas, dijo Joaquín con calma, háblame del almacén. Las manos de Patterson se detuvieron durante una fracción de segundo. ¿Qué pasa con él? Hace 3 semanas, cuando hablaste con Lolita, los hombros del gerente se tensaron. No se dio la vuelta. Hablé con todos mis empleados. Se llama gestión en el almacén. Patterson cerró de golpe el cajón y se dio la vuelta. Se le enrojeció la cara. No sé qué te ha dicho, pero yo nunca... ¿Nunca qué? La voz de Joaquín era sedosa como el acero. Nunca hice nada inapropiado. Los ojos de Patterson se posaron en Lolita y había algo desagradable en su expresión. Algo venenoso. Si ella dice lo contrario, está mintiendo, probablemente tratando de encubrir el robo. Lolita emitió un pequeño sonido de dolor, como algo que se rompe. Las manos de Joaquín, que descansaban casualmente en sus bolsillos, se cerraron en puños. Está mintiendo, repitió lentamente. Así es. Patterson se enderezó, envalentonado por su propia indignación. Mírala, está desesperada, inestable. No puedes confiar en nada de lo que dice. Interesante. Joaquín ladeó la cabeza. Porque todavía no te ha acusado de nada. El color desapareció del rostro de Patterson. El silencio se prolongó como una cuchilla de afeitar. Creo que continuamos en voz baja. Deberías contarme exactamente lo que pasó en ese almacén. Patterson abrió y cerró la boca. Sus ojos se dirigieron hacia la puerta, hacia la salida, pero la presencia de Joaquín la bloqueaba como un muro. No pasó nada, dijo Patterson alzando la voz. Ella está confundida, quizás lo malinterpretó. ¿La tocaste? La pregunta atravesó la habitación como un disparo. Patterson se estremeció. Lo sé. Quiero decir, no fue algo amistoso. Fue profesional. Una mano en el hombro. Eso es todo. Una mano en el hombro. Sí. Y en su espalda. Patterson contuvo el aliento. ¿Ella te contó eso? Me lo contó todo. Lolita temblaba ahora, con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Parecía que quería correr, desaparecer, pero sus pies permanecían clavados al suelo. La expresión de Patterson cambió rápidamente. Pánico, cálculo, ira. No fue así. Ella está tergiversándolo, haciéndolo sonar. Haciéndolo sonar como qué. La voz de Joaquín se redujo a un susurro, como acoso, como coacción. No, por Dios, no. Patterson se pasó una mano por el pelo, perdiendo la compostura. Le hice un cumplido. Fui amable con ella. Eso no es un delito. Y cuando no respondió como tú querías, silencio. Le retuviste el sueldo. Eso no es. Eso es por el equipo. La batidora. La rompió durante la hora punta del almuerzo y tuve que hacerlo. ¿Cuánto costó la batidora? Patterson parpadeó. ¿Qué? ¿La batidora? ¿Cuánto cuesta repararla? No lo recuerdo exactamente.
Unos cientos. Enséñame la factura. Las manos de Patterson volvieron a rebuscar en el archivador. Ahora sus movimientos eran espasmódicos, desesperados. Está aquí en alguna parte. Sé que lo archivé. Sacó una carpeta tras otra. Su respiración se hizo más pesada. Los papeles se esparcieron por el escritorio. Sé que está aquí. Esperamos. La búsqueda de Patterson se volvió más frenética. Los cajones se cerraban de golpe. Los archivos caían al suelo. Tiene que estar aquí. Quizá esté en el otro armario. O quizá lo envié a la sede central. Ellos se encargan de algunas de las reparaciones más importantes, así que no hay factura, dijimos en voz baja. Patterson se quedó paralizado porque no había ninguna reparación. Eso no es cierto. La batidora no está rota. Sí, lo está. La vi. Lo golpeó durante un momento de mucho trabajo. Tal vez lo movió 1 centímetro, pero sigue funcionando. Los ojos de Joaquín eran fríos, despiadados. Revisé el registro de equipos antes de volver aquí. Todos los aparatos figuran como operativos. Patterson se puso pálido. Entonces, déjame aclararlo. Joaquín continuó con una voz mortalmente suave. Acosaste sexualmente a una empleada. Cuando ella te rechazó, inventaste daños para justificar la retención de su salario. Luego utilizaste su desesperación, su hambre, para mantenerla callada y sumisa. No, no, eso no es cierto. Y esta noche, cuando la pillaste comiendo las sobras, ibas a despedirla, a destruir cualquier posibilidad que tuviera de presentar una denuncia. Patterson se apoyó contra la pared. ¿Quién demonios eres tú? Waken dio un paso adelante. Solo un paso. Pero el ambiente de la habitación cambió. Soy alguien que odia a los ladrones. La respiración de Patterson era ahora entrecortada. Yo no he robado nada. Le has robado 3 semanas de su vida. 3 semanas de salario. 3 semanas de dignidad. La voz de Wynne era gélida. En mi mundo, eso es un robo. Esto es una locura. Tú estás loco. Los ojos de Patterson se posaron en Lolita. Dile, dile que está bien. Dile que no quieres problemas. La voz de Lolita cuando habló era débil y quebrada. Dijiste que tenía suerte de tener este trabajo, que las chicas como yo eran reemplazables. La cara de Patterson se retorció. Intentaba motivarte. Dijiste que si me quejaba, te asegurarías de que nunca volviera a trabajar en esta ciudad. Eso no es... Nunca dije eso exactamente. Sí lo dijiste. Su voz se hizo más fuerte, más aguda. Lo dijiste 2 veces. Una en el almacén. Otra cuando te pregunté por mi sueldo. Patterson parecía un animal acorralado. Desesperado, peligroso. Está bien, está bien. Levantó las manos. ¿Quieres saber la verdad? Es una camarera terrible, lenta, torpe, me cuesta dinero, quejas y reembolsos. Le estaban haciendo un favor al mantenerla en el trabajo, pero si quiere hacerse la víctima, que le explique a la oficina de desempleo por qué la despidieron por robo. La expresión de Walken no cambió, pero algo en sus ojos se oscureció. Acabas de cometer un error, dijo en voz baja. Patterson soltó una risa seca e histérica. He cometido un error. ¿Me le estás amenazando en mi propia oficina y yo he cometido un error? Sí. ¿Qué vas a hacer? ¿Pegarme? ¿Agredirme? Te haré arrestar antes de que puedas hacer nada. Las luces se apagaron. La oficina se sumió en la oscuridad. Y en esa oscuridad, Patterson oyó algo que le heló la sangre. Pasos, no procedentes del pasillo. Múltiples pasos que se acercaban. La oscuridad solo duró 3 segundos. Cuando las luces volvieron a encenderse, Patterson los vio. 3 hombres estaban de pie en la puerta. Antes no estaban allí. Habían aparecido como sombras, con forma, silenciosos, quietos y absolutamente aterradores. El primero tenía la complexión de una excavadora, con la cabeza rapada y una cicatriz que le recorría la sien hasta la mandíbula. El segundo era delgado y fibroso, con ojos muertos que habían visto demasiado y sentido muy poco. El tercero llevaba un reloj caro y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Rico, el que se había marchado antes, excepto que no se había marchado en absoluto.
A Patterson se le secó la boca. Sus ojos se movieron rápidamente entre los hombres. Luego volvió a mirar a Joaquín y algo hizo clic. Algo terrible e irreversible. ¿Qué es esto? La voz de Patterson se quebró. ¿Qué demonios es esto? Wynne no respondió. Simplemente se ajustó los puños de la camisa, un gesto casual, casi aburrido, y miró a Rico. ¿Las salidas? «Ja», preguntó. «¿Aseguradas?», respondió Rico. Su voz era plana, profesional. Las puertas principales están cerradas con llave. La puerta trasera también. Las cámaras de seguridad están en bucle. Por lo que se sabe, el edificio está vacío desde las 11:30, y Patterson le fallaron las piernas. Se agarró al borde del escritorio para no caer. Espera, por favor. No sé en qué piensas». Silencio. La palabra fue apenas un susurro, pero atravesó la habitación como una navaja. Patterson cerró la boca de golpe. Nos volvió hacia Lolita, su expresión suavizándose casi imperceptiblemente. «Ve a sentarte en el comedor. No vuelvas aquí hasta que te llame». Lolita tenía los ojos muy abiertos y el rostro pálido. Miró a Joaquín y a Patterson, comprendiendo que algo estaba a punto de suceder, pero sin entender muy bien qué. «¿Lo va a hacer?». Su voz temblaba. «¿Te vas a ir sin más?», dijo Joaquín con suavidad. «No necesitas ver esto». Ella dudó un momento más, luego se dio la vuelta y huyó. Sus pasos resonaron en el pasillo, desvaneciéndose en el silencio. La puerta se cerró detrás de ella. Ahora solo quedaban Wynne, Patterson y los tres hombres que parecían salidos de una pesadilla. Patterson respiraba entrecortadamente, presa del pánico. «Miren, no sé quiénes son, pero esto es un secuestro. Es ilegal. No pueden hacerlo». «¿No pueden qué?», preguntó Waweaken en voz baja. Patterson intentó hablar, pero no le salió ningún sonido. Nos acercamos al escritorio y nos sentamos en el borde. Su postura era relajada, casi informal, como si estuvieran hablando del tiempo. «Déjame decirte lo que creo que pasó aquí. Tú viste una oportunidad. Una mujer joven sola, desesperada, sin familia, sin contactos, sin nadie a quien quejarse». Patterson negó frenéticamente con la cabeza. «Eso no es... La pusiste a prueba». Wynne continuó, ignorando la interrupción. Pequeños toques, comentarios, viendo cuánto aguantaba. «Y cuando finalmente dijo que no, la castigaste. No con violencia. Eso habría sido demasiado obvio. No. Utilizaste algo más silencioso, algo más cruel». Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. «Le quitaste su capacidad de sobrevivir». La cara de Patterson estaba ahora cenicienta. El sudor le perla en la frente. «Quiero un abogado. No puedes hacer esto sin un abogado». Joaquín sonrió, pero no había calidez en ella. «¿Crees que esto es un asunto legal? Tengo derechos». «Yo». «¿Tenías derechos?». Joaquín lo corrigió. Tiempo pasado, la temperatura de la habitación pareció bajar 10 grados. Patterson miró a los tres hombres que bloqueaban la puerta. Miró a Joaquín. Y finalmente lo entendió. «Oh, Dios», susurró. «Oh, Dios mío». Joaquín se puso de pie con movimientos fluidos y sin prisas. «Voy a hacerte una pregunta, y quiero que lo pienses muy bien antes de responder». Patterson asintió frenéticamente, con lágrimas en los ojos. «¿La tocaste?». «Yo... Ya te dije que no lo que me dijiste antes, lo que me dijiste cuando pensabas que no era nadie». La voz de Joaquín era gélida. «¿La tocaste?». Las rodillas de Patterson se doblaron. Agarró la silla del escritorio para apoyarse. Solo su hombro, su espalda. «Lo juro, eso es todo. Nunca la forcé, pero tú querías». Silencio, ¿verdad? La cara de Patterson se desmoronó. «No hice nada. Solo ella siempre estaba allí, siempre sonriendo, siempre tan malditamente amable. Y pensé que quizá tú pensabas que ella te estaría agradecida», concluyó Waken, «que una chica como ella tendría suerte de contar con tu atención». Patterson no dijo nada, pero la culpa en su rostro era respuesta suficiente. Waken inhaló lentamente, apretando la mandíbula. Por un momento, la máscara se resbaló.
Por un momento, la rabia se hizo evidente, fría, letal y absoluta. Luego sonrió. Y, de alguna manera, eso fue peor. Esto es lo que va a pasar, dijo Waken en voz baja. Vas a abrir la caja fuerte. Vas a sacar cada dólar que le debes a Lolita y lo vas a contar tú mismo. Cada billete. Asintió Patterson, con las manos temblando tanto que apenas podía agarrar la cerradura de combinación de la caja fuerte. Entonces Joaquín continuó. Vas a escribirle una carta de recomendación. Brillante. Del tipo que le permita ser contratada en cualquier lugar al que solicite empleo. Vas a disculparte por el error en la nómina y desearle lo mejor en sus futuros proyectos. La puerta de la caja fuerte se abrió. Dentro había montones de dinero en efectivo, sobres con los nombres de los empleados y libros de contabilidad que Patterson definitivamente no quería que nadie mirara demasiado de cerca. Después de eso, dijo Wen, bajando la voz hasta convertirla en un susurro, vas a abandonar esta ciudad esta noche. Vas a desaparecer y nunca volverás a trabajar en el sector de la restauración. Patterson sacó un sobre marcado con el nombre de Lolita K. Le temblaban las manos al abrirlo. Dentro había billetes, su salario, retenido durante 3 semanas. Si vuelvo a oír tu nombre, continuamos. Si vuelvo a oír que estás dirigiendo otro restaurante, supervisando a otra joven, poniendo tus manos sobre alguien que no puede defenderse, se inclinó hacia él. La próxima vez no te daré a elegir. Patterson respiraba entrecortadamente, aterrorizado. De acuerdo, me iré. Me iré esta noche. Lo juro. Bien. Watkins se enderezó y se alisó la chaqueta. Rico, asegúrate de que el señor Patterson entiende las condiciones de su marcha. Rico sonrió. No era una sonrisa amable. Es un placer, jefe. Patterson parecía a punto de vomitar. Watkins se dirigió hacia la puerta y se detuvo. Una cosa más. Patterson levantó la vista, con lágrimas corriéndole por las mejillas. Si le pasa algo a Lolita, si tiene un accidente, si pierde su apartamento, si tan solo tropieza en la acera, daré por hecho que tú tienes algo que ver. No lo haré, lo juro. Lo estudiamos durante un largo rato. Luego se dio la vuelta y salió, dejando a Patterson solo con los 3 hombres que parecían alimentarse del miedo. La puerta se cerró detrás de él con un suave clic. En el silencio que siguió, Patterson se dio cuenta de que estaba llorando. Encontramos a Lolita sentada en una mesa cerca de la ventana, con las manos alrededor de un vaso de agua que no había tocado. Levantó la vista cuando él se acercó, con los ojos enrojecidos y asustados. ¿Está él? No pudo terminar la pregunta. Está bien, dijo Joaquín, deslizándose en el asiento frente a ella. Por ahora, la pregunta quedó flotando en el aire entre ellos. Lolita lo miró fijamente, viéndolo realmente por primera vez. El traje caro, los tatuajes que le subían por el cuello, la forma en que se movía, ya, controlada, depredadora, como si la violencia estuviera siempre justo debajo de la superficie. ¿Quién eres?, susurró ella. Waken se quedó callado un momento, pensando en su respuesta. Podía mentir, debía mentir, pero algo en la forma en que ella lo miraba, agotada, destrozada, pero aún así desafiante, lo llevó a decidir decir la verdad. Me llamo Joaquín Neto, dijo simplemente. El nombre no le decía nada a ella. Lo vio en su expresión inexpresiva. Soy el dueño de este restaurante. Ella abrió mucho los ojos. ¿Qué? No oficialmente. Está oculto bajo empresas ficticias, sociedades de responsabilidad limitada. Pero el dinero, la propiedad real, dio un golpecito en la mesa. Eso es mío. Lolita abrió y cerró la boca. Era evidente que su cerebro estaba tratando de procesar lo que él acababa de decir. Pero Patterson dijo, Patterson es el gerente. Era el gerente. Se encarga de las operaciones diarias, o lo hacía. La expresión de Joaquín se endureció, pero nunca fue dueño de nada. Simplemente se olvidó de para quién trabajaba. Lolita sacudió la cabeza abrumada. No lo entiendo. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué te importa? Ella se señaló a sí misma con un gesto de impotencia. Sobre esto era una pregunta justa. Joaquín se recostó en el asiento,
con la mirada perdida. Mi madre trabajaba en un lugar como este. Otra ciudad, otro nombre, pero la misma historia. Tenía un gerente al que le gustaba tocar a las camareras, que les retenía la nómina cuando se quejaban, que las hacía sentir pequeñas e impotentes. Lolita se quedó muy quieta. Ella nunca se defendió. Joaquín continuó, con voz suave pero teñida de vieja ira. Necesitaba el trabajo, necesitaba el dinero. Así que sonreía, lo aceptaba y volvía a casa cada noche un poco más destrozada. ¿Qué le pasó? Murió cuando yo tenía 16 años. Apretó la mandíbula. Un ataque al corazón. El médico dijo que era genético, pero yo sabía que no era así. Murió porque el mundo la machacó durante 40 años hasta que no quedó nada de ella. El silencio entre ellos era denso, cargado de un dolor compartido. Lo siento, susurró Lolita. Los ojos de Joaquín volvieron a enfocarla. No lo sientas, enfádate. Estoy enfadada, dijo, y por primera vez había fuego en su voz. Estoy furiosa. Pero, ¿de qué sirve? La gente como yo no gana a gente como él, gente como tú, repitió Joaquín lentamente. ¿Qué significa eso? Lolita se rió con amargura. Pobre don nadie reemplazable. No eres un don nadie. Sí, lo soy. Su voz se quebró. Soy una camarera de 24 años con un GED y $300 en el banco. No tengo familia, ni referencias, ni habilidades que importen. Si pierdo este trabajo, lo pierdo todo. No vas a perder este trabajo. Ella lo miró como si estuviera loco. Patterson me va a despedir en cuanto te vayas. Patterson no va a hacer nada. Algo en su tono la hizo detenerse. La hizo mirarlo de verdad. ¿Qué has hecho?, preguntó en voz baja. Lo que había que hacer. Eso no es una respuesta. Es la única respuesta que vas a obtener. Joaquín sacó un sobre de su chaqueta y lo puso sobre la mesa entre ellos. Esto es tuyo. Lolita miró el sobre como si fuera a explotar. ¿Qué es? 3 semanas de salario, cada dólar que Patterson te debía. Sus manos temblaban mientras lo cogía. Lo abrió lentamente y sus ojos se abrieron como platos al ver el dinero que había dentro. Billetes de 20, 50 y 100. Esto es... Se le quebró la voz. Es demasiado. Es lo que te has ganado. ¿Pero cómo lo has conseguido? La caja fuerte de la oficina de Patterson tenía los salarios de todos allí, quedándose con una parte, probablemente guardando el dinero en efectivo a mano para que los libros parecieran limpios. Lolita palideció. Estaba robando a todo el mundo. No a todo el mundo, solo a los que no podían defenderse. La expresión de Joaquín se ensombreció. Los jóvenes, los desesperados, los que necesitaban demasiado el trabajo como para quejarse. Las lágrimas le corrían por las mejillas. Apretó el sobre como si fuera un salvavidas. No puedo creer que pensara que me estaba volviendo loca. Pensé que tal vez había hecho algo mal. No hiciste nada mal. Debería haberlo denunciado. ¿A quién?, preguntó Ha. Él era la autoridad. El sistema estaba diseñado para protegerlo a él, no a ti. La verdad de esa afirmación colgaba entre ellos como la hoja de una guillotina. Lolita se secó los ojos tratando de recomponerse. ¿Qué pasa ahora? Ahora cobras ese dinero, comes comida de verdad, duermes en una cama de verdad. Y Patterson se va. Dijo Joaquín simplemente. Esta noche no volverá a molestarte a ti ni a nadie más. ¿Lo hiciste? No pudo terminar. Está vivo, dijo Joaquín, pero entiende las consecuencias si alguna vez vuelve. Lolita estudió su rostro, tratando de leer lo que eso significaba. No eres solo un inversor, ¿verdad? No. ¿Qué eres? Sonreímos, pero no había humor en ello. Alguien que resuelve problemas asustando a la gente, asegurándome de que la gente entienda que las acciones tienen consecuencias. Se inclinó hacia adelante, con los ojos fijos en los de ella. Patterson pensaba que era intocable. Pensaba que podía abusar de su autoridad sin que nadie se diera cuenta o le importara. Se equivocó por tu culpa, porque eligió a la persona equivocada a la que hacer daño. A Lolita se le cortó la respiración. No soy nadie. ¿Por qué has dejado de decir eso? La voz de Joaquín era aguda. No eres nadie. Eres alguien que ha sido aplastado por un sistema que no se preocupa por gente como tú, como mi madre.
como demasiadas personas a las que he visto destruidas por hombres como Patterson. Se puso de pie, alisándose la chaqueta. Mañana por la mañana volverás al trabajo. Descubrirás que Patterson se ha tomado una baja repentina. El subdirector se encargará de las cosas hasta que encontremos un sustituto. ¿Un sustituto? Alguien que sepa tratar a los empleados como seres humanos. Lolita también se puso de pie, agarrando el sobre. No sé qué decir, no digas nada. La expresión de Joaquín se suavizó ligeramente. Simplemente no dejes que nadie te haga sentir impotente de nuevo. Ella asintió, con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Haken caminó hacia la puerta, luego se detuvo. ¿Y Lolita? Ella levantó la vista. No eres reemplazable. No dejes que nadie te diga lo contrario. La puerta sonó cuando él se fue, desapareciendo en la noche como una sombra. Lolita se quedó sola en la cafetería vacía, sosteniendo 3 semanas de su vida en las manos. Y, por primera vez en meses, sintió algo que casi había olvidado. Esperanza. Patterson se sentó en la silla de la oficina, con las manos aún temblorosas mientras contaba los billetes. Rico se colocó detrás de él, tan cerca que Patterson podía sentir su aliento en la nuca. Los otros 2 hombres flanqueaban la puerta como estatuas esculpidas por la violencia. Más rápido, dijo Rico en voz baja. Los dedos de Patterson jugueteaban con un montón de billetes de 20. Voy tan rápido como puedo. No lo suficiente. Los billetes cayeron revoloteando sobre el escritorio. Patterson tuvo que empezar a contar de nuevo. El sudor le goteaba por la sien y le escocía en los ojos. 2.400, dijo por fin, con voz. Eso es todo. Cada dólar que yo... Se contuvo. Todo el dinero que se le debe. Rico se inclinó, con la cara a pocos centímetros de la oreja de Patterson. Más los intereses. ¿Qué? Retuvo su dinero durante 3 semanas. Son 21 días en los que pasó hambre por su culpa. 21 días de sufrimiento. La voz de Rico era gélida. Añada 500, llámalo daños emocionales. No tenía la mano apretando el hombro de Patterson. El agarre era suave, casi amistoso. Pero la amenaza era inequívoca. Encuéntralo, dijo Rico. Las manos de Patterson temblaban mientras abría su cartera. Dentro había tarjetas de crédito, recibos y $300 en efectivo, su dinero para emergencias, el dinero que guardaba para las cuentas del bar y las partidas de póker nocturnas. Lo añadió al montón. Solo son 300, observó Rico. Es todo lo que tengo. Lo juro, dijo Patterson con voz quebrada. Me has quitado todo. Rico lo pensó. Luego asintió al hombre de mirada muerta. Revisa los cajones del escritorio. El hombre se movió con una eficiencia inquietante. Abrió un cajón tras otro, vaciando su contenido en el suelo. Los bolígrafos se esparcieron, los papeles volaron. Y allí, en el cajón inferior, envuelto en una goma elástica, más dinero en efectivo, $250. Rico lo recogió, lo contó y lo añadió al montón. $250. Casi lo suficiente. Patterson parecía a punto de llorar. Ese era el dinero de mi alquiler. Deberías haber pensado en eso antes de decidir jugar con el dinero de otra persona. El silencio se prolongó. Patterson podía oír los latidos de su corazón retumbando en sus oídos. Ahora la carta, dijo Rico. Patterson agarró un trozo de papel con membrete de la empresa con manos temblorosas. ¿Qué quieres que diga? Que Lolita Kelly es una empleada excepcional, puntual, profesional, trabajadora, que cualquier establecimiento tendría suerte de tenerla. La mano de Patterson se cernió sobre el papel. Su orgullo, su ego, todo en él gritaba que se negara. Pero los 3 hombres en la habitación dejaron claro que la negativa no era una opción, escribió. Su letra era desordenada, casi ilegible, pero escribió lo que le dijeron que escribiera. Cada palabra se sentía como tragar vidrio. Cuando terminó, Rico tomó la carta, la leyó y asintió. Fírmala. Patterson firmó. Fórmala. La fechó. Rico dobló cuidadosamente la carta y la guardó en su chaqueta. Luego sacó una pequeña libreta y un bolígrafo. Ahora vamos a hablar de tu partida. A Patterson se le hizo un nudo en el estómago. Dije que me iría.
Lo decía en serio. Me habré ido por la mañana. ¿A dónde? ¿Qué? ¿A dónde vas? El bolígrafo de Rico se cernía sobre el papel. Necesito una ciudad, una dirección, un número de teléfono. Aún no lo sé. Todavía no lo he decidido. La mente de Patterson se aceleró. ¿Familia? No, su hermano lo odiaba. ¿Amigos? No tenía amigos de verdad, solo compañeros de copas y conocidos del póker. Phoenix, soltó de repente. Tengo un primo en Phoenix, puedo quedarme con él hasta que encuentre trabajo. Rico lo anotó. ¿Nombre? Eddie. Eddie Patterson. Dirección. No sé la dirección exacta. Tendría que llamarlo. Rico levantó la vista, con expresión inexpresiva. Entonces llámalo. Patterson sacó su teléfono con manos temblorosas. Le costó 3 intentos desbloquearlo. Buscó en sus contactos, encontró el número de Eddie y pulsó llamar. Sonó 4 veces antes de que alguien contestara. Sí. La voz de Eddie sonaba somnolienta e irritada. Eddie, soy yo. Escucha, necesito un favor. ¿Sabes qué hora es? Patterson miró el reloj. 1:47 am. Lo sé, pero es importante. Necesito quedarme contigo un tiempo. Solo unas semanas hasta que me recupere. Silencio al otro lado de la línea. Eddie, ¿qué has hecho? Nada. Solo que me quedé sin trabajo. Necesito mudarme. En mitad de la noche. Sí. Más silencio. Entonces Eddie suspiró. Está bien, pero dormirás en el sofá y pagarás el alquiler. No dirijo una organización benéfica. Por supuesto. Gracias. ¿Cuál es tu dirección? Eddie recitó una dirección en un suburbio de Phoenix. Patterson la repitió mientras Rico la anotaba. Estaré allí mañana por la tarde, dijo Patterson. Da igual. Eddie colgó. Patterson bajó el teléfono con las manos aún temblorosas. Ya está. Tengo un sitio. Me iré al amanecer. No volveréis a saber nada de mí. Rico estudió la libreta. Phoenix, bien, muy lejos de aquí. Levantó la vista y su sonrisa era depredadora, pero no tan lejos como para que no podamos encontrarte si lo necesitamos. La amenaza era clara. Patterson asintió frenéticamente. Lo entiendo. No volveré. No contactaré con nadie de aquí. Desapareceré. ¿De verdad? Rico asintió. Pero para que quede claro lo que pasará si no lo haces. Hizo un gesto al hombre de la cicatriz. El hombre se adelantó y colocó una fotografía sobre la mesa. La sangre de Patterson se heló. Era él saliendo de su apartamento, subiéndose a su coche. La foto era reciente, de esa misma mañana. Sabemos dónde vives, dijo Rico en tono conversacional. Sabemos qué coche conduces. Conocemos tus rutinas, tus hábitos, tu bar favorito. Otra fotografía. Patterson en una licorería. Otro Patterson en una gasolinera. Llevamos 2 días vigilándote, continuó Rico. Desde que el jefe empezó a notar irregularidades en la nómina, Patterson sintió que iba a vomitar. Si vuelves, dijo Rico, bajando la voz hasta convertirla en un susurro. Si se te ocurre tomar represalias contra Lolita o cualquier otra persona que trabaje aquí, lo sabremos. Y la próxima vez que nos veas, no será para una conversación. La visión de Patterson se nubló con lágrimas. No lo haré, lo juro por mi vida, no lo haré. Rico se puso de pie, alisándose la chaqueta. Bien, porque tu vida es exactamente lo que estarías renunciando. Caminó hacia la puerta y luego se detuvo. Tienes 2 horas para empacar. Si sigues en esta ciudad al amanecer, nuestro trato se cancela. Me iré, susurró Patterson. Lo prometo. Los 3 hombres se marcharon sin decir nada más. Patterson se quedó solo en la oficina, rodeado de cajones vacíos y papeles esparcidos, y se dio cuenta de que lo había perdido todo. Su trabajo, su dinero, su poder. Y en algún lugar de la oscuridad, Wainto observaba, esperando, asegurándose de que Patterson tomara la decisión correcta. Por una vez, en su miserable vida. El cielo aún estaba oscuro cuando Patterson arrojó la última bolsa de viaje en el maletero. Le temblaban las manos al cerrar la tapa de un golpe, y el sonido resonó en el aparcamiento vacío como un disparo. 2 horas. Le habían dado 2 horas. Había hecho las maletas en 45 minutos.
Su apartamento parecía haber sido saqueado. Los cajones estaban abiertos, el armario vacío y el correo esparcido por la encimera. Solo había cogido lo que podía llevar: ropa, artículos de aseo, su ordenador portátil y los $500 que había encontrado escondidos en una lata de café debajo del fregadero. Todo lo demás, los muebles, la televisión, la vida que había construido aquí, lo dejaba atrás porque quedarse significaba morir. Ahora lo entendía. Patterson se subió al coche y su aliento empañó el parabrisas. El motor arrancó con un tosco estruendo. Se quedó allí sentado un momento, mirando fijamente su edificio de apartamentos. Había vivido allí durante 10 años. 10 años de ascender en el escalafón, labrarse una reputación, establecer su autoridad, todo ello perdido en una sola noche por culpa de una chica que no se acostaba con él. No, eso no era justo. Eso no era cierto. Por su culpa. Porque se creía intocable. Porque había confundido un título con poder real. Patterson salió del aparcamiento y se dirigió hacia la autopista. Las calles estaban vacías, salvo por unos pocos camiones de reparto y algún taxi ocasional. La ciudad parecía diferente a esa hora, más tranquila, más solitaria, como un escenario después de que el público se hubiera ido a casa. Pasó por delante del restaurante. Las luces estaban apagadas, el aparcamiento estaba vacío, pero pudo ver una sola figura de pie cerca de la puerta trasera, recortada contra la luz de seguridad, observando. Patterson pisó el acelerador. No se detuvo hasta llegar a la interestatal. El restaurante abrió tarde a la mañana siguiente. Lolita llegó a las 7 m. Tenía un nudo en el estómago por la ansiedad. Apenas había dormido. El sobre con el dinero en efectivo estaba en su mesita de noche como una bomba. Real, tangible, imposible de ignorar. Lo había contado 3 veces. $2,000 en billetes de 50. Más dinero del que había visto en años. Empujó la puerta principal, esperando ver a Patterson detrás del mostrador, con el rostro desencajado por la rabia, listo para despedirla en el acto. En su lugar se encontró con Sophia, la subdirectora, hojeando la agenda con expresión confusa. ¿Has visto a Patterson?, preguntó Sophia sin levantar la vista. A Lolita se le hizo un nudo en la garganta. No. ¿Por qué? No contesta al teléfono. No ha aparecido para su turno. Sophia finalmente levantó la vista, con el ceño fruncido. No es propio de él. Quizá esté enfermo. Ofreció Lolita semanalmente. Quizá. Sophia no parecía convencida. Dejó la agenda en su sitio. Supongo que hoy me encargo yo. ¿Puedes cubrir la sección 3? Jenny llamó. Por supuesto, sonrió Sofía, cansada, pero sincera. Gracias, me has salvado la vida. Lolita se ató el delantal y se puso a trabajar. La hora punta de la mañana llegó y pasó. Los camioneros pidieron café y huevos. Los clientes habituales pidieron lo de siempre. Todo parecía normal, excepto que la puerta de la oficina de Patterson permanecía cerrada. Al mediodía, Sofía intentó llamarlo de nuevo. No respondió. A las 2 de la tarde, llamó al contacto de emergencia de Patterson, su hermano, quien dijo que no había sabido nada de él en meses. A las 4 de la tarde, Sofía llamó al propietario, o al menos lo intentó. El número que figuraba en el archivo sonó 3 veces antes de que una voz suave y profesional respondiera. Blue Moon Holdings. ¿En qué puedo ayudarle? Sofía explicó la situación. El gerente había desaparecido. Sin comunicación. Horario en caos. La voz al otro lado estaba tranquila, indiferente. Enviaremos a alguien para que se encargue de las cosas. Danos 24 horas, pero necesitamos 24 horas. La línea se cortó. Sofía miró fijamente su teléfono, luego a Lolita. Eso fue extraño. ¿Qué dijeron? ¿Que alguien vendrá? Sofía sacudió la cabeza. Llevaba 5 años trabajando allí. Nunca había hablado con el propietario. Ni siquiera sabía que había un propietario. Pensaba que Patterson lo dirigía todo. Lolita no dijo nada. Limpió las mesas, rellenó los saleros e intentó no pensar en la fría sonrisa de Joaquín Neto. Patterson no dejó de conducir hasta cruzar la frontera con Arizona. Le dolía la espalda y le ardían los ojos. Se había tomado 2 bebidas energéticas y un paquete de cecina de la gasolinera.
Cuando por fin llegó a la entrada de la casa de Eddie, el sol se estaba poniendo, pintando el cielo del desierto de tonos naranjas y rojos. Eddie salió al porche, con los brazos cruzados y una expresión entre molesta y preocupada. «Tienes muy mal aspecto», dijo Eddie. Patterson salió del coche con las piernas entumecidas. «Gracias». «¿Qué ha pasado?» «Ya te lo he dicho. El trabajo no salió bien». Eddie lo estudió durante un largo momento. «¿Has huido de la policía o algo así?» «No». «¿Le debes dinero a alguien?» «No, entonces, ¿qué?» Patterson abrió la boca, la cerró. ¿Qué podía decir? ¿Que había acosado sexualmente a una empleada? ¿Que le había robado el sueldo? ¿Que lo había pillado un hombre que poseía el tipo de poder que hacía irrelevantes las leyes? «Es complicado», dijo finalmente. Eddie negó con la cabeza. «Siempre lo es contigo». Se volvió hacia la casa. Sofás en la sala de estar, baños al final del pasillo. «No toques mis cosas». Patterson lo siguió adentro, arrastrando su bolsa de lona detrás de él. La casa era pequeña, desordenada, con olor a cerveza rancia y alfombra vieja. El sofá estaba abultado y manchado. La televisión era antigua. Era lo más alejado de la vida que Patterson había imaginado para sí mismo. Se dejó caer en el sofá y se quedó mirando al techo. Su teléfono vibró. Número desconocido. Casi no contestó, pero algo le hizo descolgar. «Hola». Silencio. Luego una voz suave, fría, inconfundible. «Has llegado a Phoenix». A Patterson se le heló la sangre. «¿Cómo lo has sabido?» «Te dije que lo sabríamos». La voz de Joaquín era tranquila, casi conversacional. «Esto es un recordatorio. Quédate ahí. No te muevas. No contactes con nadie de tu vida anterior». «No lo haré. Lo juro». «Bien». Una pausa. Y Patterson, «Sí. Si vuelvo a oír tu nombre, si vuelves a dirigir otro restaurante, supervisas a otra mujer o incluso piensas en tocar a alguien que no puede defenderse, no recibirás una llamada. Simplemente desaparecerás». La línea se cortó. Patterson se sentó en la oscuridad del salón de su primo. Su teléfono temblaba en su mano. Había conducido 600 minutos y aún no era suficiente. De vuelta en la cafetería, Lolita terminó su turno y salió al aire fresco de la noche. Sentía el bolsillo pesado por las propinas. Propinas de verdad, más de lo que había ganado en semanas. Miró hacia atrás, a la cafetería, al letrero de neón parpadeante, a la plaza de aparcamiento vacía del gerente, y sintió que algo cambiaba en su interior. Patterson se había ido. No sabía cómo, no sabía a dónde, pero sabía por qué. Y por primera vez en 3 semanas caminó a casa sin mirar por encima del hombro, sin contar cada dólar, sin comer de la basura. Caminó a casa libre. Lolita estaba de pie en la oficina, ahora familiar, pero todo parecía diferente. El olor a café rancio permanecía, pero la presencia de Patterson había sido borrada del espacio. El archivador estaba perfectamente cerrado. Sobre el escritorio solo había un nuevo libro de contabilidad, un bolígrafo y una llave. Walken estaba apoyado contra la pared junto a la ventana, con la silueta recortada contra la luz del sol de la tarde que se colaba por las persianas. Se había puesto una camisa negra más sencilla, con las mangas remangadas hasta los codos, dejando al descubierto sus tatuajes, un tapiz de viejos dolores y un poder implacable. «Siéntate», dijo sin malicia, señalando con la cabeza la silla que había detrás del escritorio. Lolita se quedó mirándola. La silla de Patterson, el trono desde el que había gobernado con mezquina crueldad. «Prefiero quedarme de pie». Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Joaquín. «Como quieras». Ella apretó el sobre con el dinero en sus manos, arrugando el papel con sus dedos nerviosos. Habían pasado 3 días desde la desaparición de Patterson, 3 días de rumores entre el personal, de miradas de reojo hacia ella, de Sofía asumiendo discretamente la programación y evitando cualquier mención de lo sucedido. «Me ha pedido que viniera», dijo Lolita, con una voz más firme de lo que se sentía. «Así es». Waken se apartó de la pared y se sentó en el borde del escritorio, quedando a la altura de los ojos de ella. «¿Cómo duermes?» La pregunta la sorprendió. «Mejor, he comprado comida».
Bien, él estudió su rostro con esa concentración inquietante. El dinero ha ido a donde debía. El alquiler está pagado. La nevera está llena. Ella dudó. He comprado un uniforme nuevo. Este está limpio. No tenías por qué hacerlo. Sí, tenía que hacerlo. Su voz ganó fuerza. No podía seguir llevando ese. Olía a miedo. Asintimos, entendiendo lo que veía en sus ojos. Es justo. El silencio se instaló entre ellos, cómodo de una manera que debería haber sido imposible. Este hombre había aterrorizado a un depredador hasta hacerlo desaparecer. Comandaba a hombres que se movían como sombras. Sin embargo, allí estaba, sentado, preguntándole por su sueño. ¿Por qué estoy aquí?, preguntó ella finalmente. Por dos razones. Waken cruzó las manos. Primero, te voy a ascender a subdirectora. Lolita contuvo el aliento. ¿Qué? Sofía es buena, pero está abrumada. Necesita a alguien en quien confíe. El personal te respeta. Vieron lo que te pasó. Te seguirán. No sé nada de gestión. Sabes más de lo que crees. Sabes qué proveedores nos fallan, qué turnos están falto de personal, qué clientes causan problemas. Sus ojos se clavaron en los de ella. Llevas meses sobreviviendo en este sistema. Eso te convierte en una experta. La mente de Lolita se aceleró. Subdirectora. Más dinero. Horas reales. Una llave de la oficina. Una voz. ¿Cuál es la segunda razón?, preguntó ella, cautelosa. La expresión de Joaquín cambió. El hombre de negocios dio paso a algo más oscuro. Protección contra Patterson. Se ha alejado de todo el mundo. Joaquín se levantó y se acercó a la ventana, mirando hacia el aparcamiento. Lo que te pasó no ocurrió en el vacío. Ocurrió porque el sistema estaba diseñado para que ocurriera. Un gerente con poder sin control. Empleados demasiado asustados para hablar. Un propietario demasiado distante para darse cuenta. Se volvió hacia ella. Eso cambia hoy. Sacó de su bolsillo un teléfono pequeño y elegante. Lo colocó sobre el escritorio entre ellos. Es tuyo. Mi número está programado en él. También el de Rico. Y el de un abogado que trabaja para mí. Lolita miró el teléfono como si fuera una granada activa. No puedo aceptarlo. Puedes y lo harás. Su voz no dejaba lugar a discusión. Si alguien te toca, si alguien te amenaza, si alguien te retiene tan solo $1 de tu sueldo, llama, de día o de noche. ¿Por qué? La palabra brotó de ella, cruda y honesta. ¿Por qué te importa? Lo has solucionado. Patterson se ha ido. He conseguido mi dinero. ¿Por qué sigues aquí? Joaquín se quedó callado durante un largo rato. El zumbido del frigorífico al final del pasillo llenó el silencio. Porque solucionar un problema no es suficiente, dijo finalmente. Porque mi madre murió creyendo que nadie la ayudaría jamás. Porque por cada Patterson que elimino, hay 10 más esperando para ocupar su lugar. Cogió el teléfono y se lo tendió. Pero si las personas a las que se dirigen tienen una línea directa con alguien como yo, se lo pensarán 2 veces. Lolita cogió el teléfono. Le pareció pesado, sólido, un salvavidas. Esto no es caridad, continuó Gwen, es estrategia. Ahora eres mis ojos y mis oídos aquí. Me informarás directamente sobre las nóminas, el personal, cualquier cosa que huela mal. A cambio, tendrás mi protección. No solo de los depredadores, sino también del desahucio, de las deudas médicas, de las 1000 pequeñas formas en que el mundo intenta reducir a polvo a personas como tú. Personas como yo, repitió en voz baja. Personas que trabajan duro y no obtienen nada. Personas que permanecen calladas porque piensan que nadie las escucha. Él se inclinó hacia adelante, con la mirada intensa. Yo te escucho, Lolita. Y tú también ahora. Ella lo entendió. Entonces no se trataba solo de ella. Se trataba de cambiar el ecosistema de este lugar, de todos los lugares que él poseía, hacer que el abuso no pudiera prosperar en las sombras. ¿Y los demás?, preguntó ella. ¿El personal? También tienen miedo. Entonces tranquilízales. Walken señaló la puerta con la cabeza. A partir de mañana, vamos a implementar comidas para el personal. Una comida completa por turno. Gratis. Sin sobras. Sin basura. Comida de verdad.
También vamos a poner en marcha un sistema de denuncias anónimas, un buzón cerrado con llave donde los empleados puedan dejar sus quejas sin miedo. Tú lo revisarás a diario. Lolita sintió que algo se hinchaba en su pecho. Esperanza, sí, pero también algo más feroz. Un propósito. Y si alguien denuncia algo grave, entonces lo gestionaremos. Su tono prometía consecuencias, en silencio, de forma permanente. Miró el teléfono que tenía en la mano y luego la llave que había sobre la mesa. ¿Puedo poner una condición? Gen levantó una ceja, divertido. Adelante. Quiero contratar a alguien, a una amiga. Es madre soltera, tiene 2 trabajos y acaba de ser desahuciada. Es la persona más trabajadora que conozco. Hecho. Sin dudarlo. Dile que venga mañana. Lolita parpadeó. Así, sin más. Así de simple. Él se puso de pie, alisándose la camisa. Ahora estás a cargo de las contrataciones para la parte de atención al público. Contrata a personas que necesiten el trabajo, personas que hayan sido ignoradas, pero asegúrate de que sean honestas y leales. Esto solo funciona si confiamos los unos en los otros. Ella asintió, con la mente ya llena de posibilidades. María, del refugio. Ben, de la cola del banco de alimentos. Gente con ojos cansados y manos fuertes. Una cosa más, dijo Joaquín mientras se dirigía a la puerta. Sacó un pequeño sobre de su chaqueta y se lo entregó. Ábrelo más tarde. Entonces se fue, dejándola sola en la oficina, que ahora era en parte suya. Lolita se sentó en la silla de Patterson por primera vez. Era más suave de lo que había imaginado. Dejó el teléfono y la llave sobre el escritorio y abrió con cuidado el sobre. Dentro había un cheque, no dinero en efectivo, un cheque formal a nombre de Lolita Kelly por un importe de $2,950. En el concepto ponía Bacay sin deudas. Y debajo una nota manuscrita en papel grueso y caro. El poder no consiste solo en tenerlo. Se trata de dárselo a quienes lo merecen. No seas invisible nunca más. Joder. Lolita dobló la nota con cuidado. Las lágrimas le picaban en los ojos. Esta vez no eran lágrimas de miedo. Eran lágrimas de otra cosa. Algo que no había sentido en tanto tiempo que había olvidado su nombre. Dignidad. Se puso de pie, se guardó el teléfono en el bolsillo y cogió la llave. Salió de la oficina y entró en el comedor principal. El turno de la cena estaba comenzando. El aire se llenaba con el chisporroteo de la parrilla, la charla de los clientes, el ruido de los platos. Sofía levantó la vista desde la recepción, con expresión interrogativa. Lolita levantó la llave. Tenemos que hablar del horario y tengo algunas ideas sobre las comidas del personal. Rodríguez. Una sonrisa de alivio se dibujó en el rostro de Sofía. Gracias a Dios. Estaba ahogándome. Durante la siguiente hora trabajaron codo con codo. Lolita tomó notas sobre la falta de existencias, sugirió cambios de turno para ayudar a un lavaplatos a llegar a sus clases nocturnas y señaló a un proveedor que llevaba meses cobrando de más. El personal la observaba, no con miedo, sino con algo nuevo. Curiosidad, respeto. A las 7 p.m., el nuevo cocinero, un hombre corpulento llamado Héctor, sacó un plato. Una comida de verdad, pollo a la parrilla, verduras asadas, puré de patatas con salsa. Lo dejó en la barra delante de Lolita. Comida del personal, dijo con voz ronca. Órdenes del jefe. Lolita miró el plato. De él salía vapor. Olía a romero, ajo y hogar. No se escondió. No se apresuró. Se sentó en la barra, a la luz, donde todos podían verla, y comió. Y por primera vez en 3 semanas, saboreó cada bocado. 2 semanas más tarde, el Blue Moon Diner bullía con una energía diferente. El letrero de neón seguía parpadeando. El café seguía oliendo amargo y fuerte. Los mismos clientes habituales seguían ocupando las mismas cabinas de vinilo desgastadas. Pero el silencio que antes estaba cargado de miedo había sido sustituido por algo más ligero. Conversaciones, risas, el suave ruido de una cocina que funcionaba a la perfección. Lolita estaba de pie junto a la barra revisando el nuevo horario semanal en una tableta. Su tableta. Trae una entrega silenciosa de Joaquín junto con una nota para la moderna gerente. Había contratado a 3 nuevos empleados,
María, su amiga del refugio, que ahora trabajaba por las mañanas con una tranquila eficiencia que aliviaba el ajetreo del desayuno. Ben, que lavaba los platos con una concentración que rayaba en la reverencia, agradecido por el horario fijo. Y Chloe Remain, una estudiante de cocina que rediseñó el menú de las comidas del personal para que fuera asequible y nutritivo. El buzón de denuncias anónimas, discretamente colocado cerca del reloj de fichar, seguía vacío. No porque no hubiera problemas, sospechaba Lolita, sino porque ahora se resolvían abiertamente. Un cocinero con una queja hablaba con Sofía. Un camarero que necesitaba cambiar su turno acudía a Lolita. El miedo se había desviado de unos a otros y se había dirigido hacia cualquiera que pudiera amenazar el nuevo equilibrio. No había vuelto, pero su presencia estaba entretejida en el tejido del lugar. En las nuevas cámaras de seguridad, no ocultas, sino a la vista de todos. En el sistema de nóminas actualizado que enviaba recibos digitales al teléfono de todos los empleados cada viernes, en el entendimiento tácito de que alguien estaba vigilando y que a alguien le importaba la justicia, sonó la campana de la puerta. Lolita levantó la vista y se le cortó la respiración. Él estaba de pie en la puerta, a contraluz por el sol del atardecer, sin el traje negro que parecía una armadura, sino con vaqueros oscuros y un jersey gris, con el cuello de la camisa dejando entrever los tatuajes que había debajo. Parecía menos un espectro y más un hombre. Un hombre peligroso, pero un hombre al fin y al cabo. Cruzó la mirada con ella y asintió levemente, casi de forma imperceptible. Se sentó en el extremo más alejado de la barra, el mismo sitio que había ocupado semanas atrás, cuando no era más que un inversor silencioso. No miró el menú. No le hacía falta. Lolita le sirvió una taza de café solo, sin azúcar, y se la llevó. Sus manos no temblaban. «Jefe», dijo ella, dejando la taza sobre la mesa. «Gerente», respondió él, con una leve sonrisa en la comisura de los labios. Ella no le preguntó por qué estaba allí. No hacía falta. Se trataba de una visita de control, una inspección, un recordatorio de que la protección ofrecida no estaba exenta de observación. «¿Cómo está el balance?», preguntó en voz baja, mientras sus ojos recorrían el comedor. «Ha subido un 12% desde el mes pasado. Los costes de los alimentos han bajado gracias a las renegociaciones de Chloe con los proveedores. La rotación de personal es nula y la caja está vacía». Dio un sorbo al café. Eso significaba que, por ahora, el sistema funcionaba. Observó cómo María rellenaba la taza de café de un cliente con una sonrisa sincera. Observó cómo Ben entregaba platos perfectamente limpios al pasaplatos. Observó cómo Sofía se reía con un cliente habitual en la caja registradora. «Has construido algo aquí», dijo en voz baja. «Lo hemos hecho», corrigió Lolita con delicadeza. Él la miró y por un momento la máscara se deslizó por completo. Ella no vio al jefe de la mafia ni al vengador, sino al niño que había visto a su madre contar monedas. Al hombre que cargaba con el peso de todas las injusticias que no había podido evitar. «A ella le habría gustado esto», dijo él en voz muy baja. Ella casi no lo oyó. Lolita no preguntó quién. Lo sabía. «Yo también lo creo». Héctor apareció de la cocina con 2 platos. Puso uno delante de Joaquín, el mismo pollo a la parrilla con verduras que Lolita había comido la primera noche como subgerente. Puso el otro delante de Lolita. «Comida del personal», dijo Héctor, y volvió a la cocina sin decir nada más. Lolita se sentó en el taburete junto a Joaquín, no demasiado cerca, pero uno al lado del otro, mirando al comedor. Cada uno a su manera, habían recuperado lo que era suyo. Comieron en un cómodo silencio. La comida era buena, sencilla, honesta. Cuando Joaquín terminó, apartó el plato y se giró ligeramente en el taburete, fijando la mirada en ella. «¿Ya no tienes miedo?», no era una pregunta. «No», dijo ella. «Estoy enfadada, pero es una ira limpia. Me da fuerzas en lugar de agotarme». «¿Por qué estás enfadado?» «Por el mundo que hace que lugares como este sean necesarios», dijo señalando a su alrededor. «El sistema que dice a gente como María, como Ben, como yo, que somos prescindibles, que nuestro sufrimiento es solo el precio de hacer negocios». Lo miró. «Estoy enfadada porque haya hecho falta a alguien como tú para cambiarlo.
Alguien como yo, repitió él con una oscura diversión en los ojos. Un hombre que opera al margen de la ley para hacer cumplir una mejor. Lo consideró, asintiendo lentamente. La ley protege la propiedad, no a las personas. ¿Yo protejo lo que es mío y ahora somos tuyos? Preguntó ella. No desafiante, sino comprensiva. Sí, sin disculpas, sin eufemismos, lo que significa que nadie más te tocará. Nadie más te explotará. Trabajas, te pagan, vuelves a casa sana y salva. Ese es el único contrato que importa. Se levantó, sacó un billete doblado del bolsillo y lo colocó debajo de la taza de café. Un billete de $100. Demasiado. Un mensaje, no un pago. El ascenso se hace permanente mañana, dijo. Salario, prestaciones, un porcentaje de los beneficios. Los detalles están en tu correo electrónico. Lolita también se levantó y se colocó frente a él. Gracias, no me des las gracias. Te lo has ganado. Él la miró de verdad, y ella vio al depredador, al protector y al hombre, todos entrelazados. Esto solo funciona si nunca vuelves a ser invisible. Lo ves todo, lo oyes todo y me lo cuentas. Lo haré. Se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo, con la mano en la puerta. Miró hacia atrás, hacia el restaurante, hacia la cálida luz, las mesas llenas, el personal moviéndose con determinación en lugar de con temor. La imagen reflejaba la de semanas atrás, pero todo había cambiado. La barra era la misma, de acero inoxidable. El zumbido del frigorífico era el mismo, pero la chica que comía las sobras en la oscuridad había desaparecido. En su lugar había una mujer de pie a la luz, bien alimentada, sin miedo y al mando. Los ojos de Joaquín se encontraron con los de Lolita por última vez al otro lado de la sala. Se produjo un reconocimiento silencioso entre ellos de lo que se había hecho, de lo que se había salvado, de la frágil y brutal justicia que ahora compartían. Luego se fue, desvaneciéndose en el crepúsculo tan imperceptiblemente como había llegado. Lolita recogió su plato y su taza. No miró el billete de $100. Lo pondría en el nuevo fondo de emergencia para el personal, una pequeña reserva que había creado para copagos médicos o reparaciones repentinas del coche. Volvió a la barra y se terminó el café. Ya estaba frío, pero aún así le sentó bien. El turno de noche comenzó a llegar poco a poco. La saludaban por su nombre. Ella sentía su confianza, algo frágil y precioso. Pensó en Patterson, en algún lugar de Phoenix, durmiendo en un sofá manchado. Pensó en Joaquín, moviéndose entre las sombras de la ciudad, corrigiendo injusticias con una eficiencia aterradora. Pensó en su madre, que se había dejado las manos en un restaurante similar y había muerto creyendo que nadie la ayudaría jamás. El hombre más aterrador de la ciudad había aparecido en su momento más oscuro. No le había ofrecido amabilidad, no le había ofrecido caridad, le había ofrecido poder y al hacerlo le había devuelto la vida. Lolita cogió su tableta, lista para enfrentarse a las órdenes del caballero. Se puso recta, con el uniforme impecable y la mirada clara. Ya no era una niña escondida en una cocina. Era una mujer que había sido vista. Y el hombre que la había visto, el hombre que no había apartado la mirada, lo había cambiado todo. Gracias por seguir esta historia hasta el último momento. Tú eres la razón por la que estas historias cobran vida. Si estás listo para otro viaje emocionante, solo tienes que tocar el siguiente video en tu pantalla. Y antes de irte, deja un breve comentario y puntúa esta historia del 1 al 10. Estoy deseando conocer tu opinión y conectar contigo,